Muy buenas. Hoy vamos a meternos en un tema que de verdad parece sacado de una peli de ciencia ficción. La inteligencia artificial física y cómo, bueno, ya está aquí, entrando de lleno en la medicina. Así que agarraos, porque el futuro ya no es que esté llamando a la puerta, es que ya ha entrado en los hospitales. A ver, si pensamos en robots humanoides, es que es inevitable, ¿no? Nos viene a la cabeza la típica escena de peli, una fila de máquinas súper inteligentes a punto de cambiarlo todo. Pues ojo, porque esa imagen ya no es solo cosa del cine. Es que ya está aquí. La robótica con IA física es una realidad y ha venido para quedarse, sobre todo en la medicina. Y para que entendamos bien el alcance de todo esto, tenemos que empezar por el concepto más, digamos, más grande, más ambicioso de todos. Vale, para entender a dónde vamos con los robots en los hospitales, primero hay que pararse a pensar en esa idea que siempre está ahí, en el horizonte, ¿no? La famosa singularidad tecnológica. Todo esto lo puso sobre la mesa, digamos que lo popularizó el matemático Bernard Binch, ya por el 93. Él hablaba de un punto de no retorno, un momento en el que la inteligencia de las máquinas de repente superaría a la nuestra, a la humana. Y claro, eso lo cambiaría absolutamente todo, para siempre. Y ojo que el filósofo Nick Bostrom lo clava con su definición. No estamos hablando de una IA que sea muy buena jugando al ajedrez o a cualquier otra cosa, no. Hablamos de un intelecto que sería superior en todo, o sea, en creatividad científica, en sabiduría, hasta en habilidades sociales. Un cambio de paradigma, vamos, brutal. Pero bueno, a ver, vamos a dejar por un momento estas ideas tan filosóficas, ¿no? Estas especulaciones sobre un futuro lejano. Vamos a poner los pies en la tierra, porque hay algo mucho más tangible que ya está pasando ahora mismo. Y aquí viene la gran pregunta, claro. ¿Esto es ciencia ficción pura y dura? ¿O es una realidad que ya casi podemos tocar? Pues la respuesta es que, siendo realistas, lo que vamos a ver a corto y medio plazo no es esa superinteligencia. Lo más plausible es que vayamos adoptando, poco a poco, robots que nos asisten, o sea, robots que combinan la inteligencia artificial con la capacidad de moverse e interactuar con el mundo físico. Y eso, en esencia, es lo que llamamos IA física. Y para que esto no suene a teoría, no hay un ejemplo mejor que lo que pasó durante la pandemia de la COVID-19. Un caso muy concreto, con un robot muy particular. Claro, con la pandemia se disparó la necesidad de encontrar soluciones sin contacto. Había que proteger como fuera al personal sanitario. Y justo ahí es donde entra en escena Spot, el ya famosísimo robot de 4 patas de Boston Dynamics. Lo cogieron y lo adaptaron para una misión nueva, estar en la primera línea de batalla. Y aquí vemos perfectamente el entorno. A Spot lo desplegaron en una carpa de triaje de COVID-19 en el hospital Brigham and Women's. El objetivo era súper claro, que el robot hiciera las primeras evaluaciones de los pacientes. ¿Para qué? Pues para minimizar el contacto directo y, lógicamente, el riesgo de contagio para médicos y personal de enfermería. Pero ojo, que no era un simple robot mensajero. ¿Qué va? Le pusieron una tablet y así podía hacer de intermediario en entrevistas a distancia, entre el médico y el paciente. Y no solo eso, con cámaras infrarrojas podía medir la temperatura, la frecuencia respiratoria. Vamos, una auténtica herramienta de telemedicina, pero con 4 patas. Pero claro, el caso de Spot es solo la punta del iceberg. Es que lo que se está montando en los hospitales es todo un ecosistema nuevo de robots. Vamos a verlo. Es que el abanico de tareas que pueden hacer es increíble. Hay robots para logística, que se pasan el día llevando medicamentos, muestras, incluso comida. Otros que se especializan en desinfectar habitaciones enteras con luz ultravioleta. Los de telepresencia que ya hemos visto. Y luego otros que son ya una pasada de sofisticados, que ayudan en la rehabilitación, por ejemplo, con exoesqueletos. La palabra clave aquí, de verdad, es integración. Es que ya no son máquinas aisladas en un rincón. Se están convirtiendo en un miembro más del equipo. Están ahí colaborando codo con el personal humano. Y la cantidad de diseños que hay ya es alucinante. Te encuentras desde el robot de reparto, que es puramente funcional, hasta robots ya humanoides, pensados para que la interacción con los pacientes sea más directa, más cercana. De verdad, la innovación en este campo va a una velocidad de vértigo. Claro, y con todo esto sobre la mesa llegamos a la pregunta del millón, la que seguro que nos estamos haciendo. ¿Y qué pasa con los puestos de trabajo? ¿Vienen a sustituirnos o se trata de una nueva forma de colaborar? Vamos a plantearlo sin rodeos. ¿Están los robots aquí para quitar el trabajo al personal sanitario, sobre todo en un campo que consideramos tan humano?
Pues esta tabla nos da una respuesta bastante clara y merece la pena que nos detengamos un segundo. A ver, fijaos, por un lado tenemos las tareas que son más fáciles de automatizar. En logística, por ejemplo, pues transportar muestras, un robot lo hace perfecto. En rehabilitación, guiar un ejercicio que es súper repetitivo. O en investigación, analizar una cantidad masiva de datos. Son tareas, digamos, objetivas, mecánicas. Pero ahora vamos al otro lado, a las tareas que siguen siendo muy humanas. En logística, pues la decisión ética de a quién dar un recurso cuando escasea. En rehabilitación, la motivación, el apoyo psicológico al paciente. Y en la atención clínica, que es lo más importante, el juicio que depende del contexto, la responsabilidad final y, por supuesto, la empatía. La conclusión es bastante evidente, ¿no? La automatización se encarga de lo mecánico y así libera al personal sanitario para que pueda centrarse en lo que solo un humano puede hacer. Está claro que esta tecnología tiene un poder inmenso. Y como pasa con cualquier herramienta potente, su impacto final dependerá de cómo la gestionemos, de cómo la gobernemos. O sea que necesitamos unas reglas del juego muy, muy claras. Y la buena noticia es que no partimos de cero ni mucho menos. Organismos como la mismísima Organización Mundial de la Salud ya están manos a la obra. Están publicando guías sobre la ética, sobre cómo gobernar la IA en el sector salud. El objetivo es ese, asegurarse de que esta tecnología se use bien, de forma segura, eficaz y justa, y sobre todo gestionando los riesgos de manera muy clara y directa. Y con esto llegamos al final. La gran conclusión es que la colaboración entre humanos y robots en medicina ya no es una pregunta de ¿y sí? No, es una realidad que se está construyendo ahora mismo. Así que la verdadera pregunta ya no es si vamos a trabajar con robots, sino cómo lo vamos a hacer. Cómo vamos a diseñar esta nueva forma de trabajar para sacar lo mejor de la máquina y lo mejor del humano. ¿Estamos realmente preparados para este desafío? Ahí queda la reflexión. Muchas gracias por la atención.